¿Cómo están? Muy buen martes, 26 de enero, el último martes de enero de este todavía pandémico 2021. Soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo, y nos da mucho gusto saludarte y desearte un gran martes, que comenzamos con buenas noticias. Mira, En Concreto Contigo, el mejor medio de comunicación digital electrónico seleccionado así por la plataforma de Viva Anuncios después de una amplia votación. Así que nos seguimos esperando para llevarte a los mejores líderes, los expertos que te den recomendaciones al alcance tuyo y de tu empresa. Y así ya estamos listos para el próximo encuentro de líderes de la industria con los principales representantes de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de la Vivienda, de la Concanaco Servitur, de Canacintra, de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, de la Asociación de Agencias de Viajes, entre otros. Por supuesto, los desarrolladores inmobiliarios también. 24 de febrero, Día de la Bandera, nosotros celebramos este encuentro para hablar de las perspectivas de toda la industria, ¿sí? Ahí están ya los presidentes y demás funcionarios que nos expondrán. Por supuesto, está Fonatur también, Rogelio Jiménez Pons. Entonces vamos a hablar de las perspectivas de esta industria. Te esperamos, lo vamos a hacer público por Face. Escucha a los principales líderes hablándote del 2021 y qué nos separa. Y en concreto se sigue preparando también, ¿no? Con una parrilla más extensa, incorporando a más líderes de opinión que pueden dirigirte y explicarte qué está pasando. Lunes a miércoles, En Concreto Contigo, aquí estamos desde la mañana, y los martes comenzamos con un nuevo segmento con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel, con una amplia experiencia en Rashman International como titular de CEDUBI, como arquitecto, miembro del Colegio de Arquitectos de México, del Urban Land Institute, etcétera. O sea, una gran experiencia en mi ciudad en concreto. Este martes 2 de febrero arranca el nuevo noticiero de tu ciudad. Y los miércoles, Negocios en Concreto, también a mediodía con Hugo Loya y Enrique Valadez. Para el jueves tener Viajando en Concreto en la mañana, y por la tarde la mesa de diálogo con importantes periodistas que son formadores de grandes medios de comunicación a nivel nacional de México, conducido por Hugo Loya. Y viernes cerramos con broche de oro con Autos en Concreto. Así que esta es nuestra programación. Esperamos que te sumes y que, así como quieres conocer de negocio inmobiliario, también quieras saber de a dónde puedes viajar, cómo viajar y cómo comprarte un nuevo auto. Aquí comenzamos, y yo tengo un gran invitado que justamente me da mucho gusto presentar, a Rodrigo Padilla, director general de Banco Inmobiliario Mexicano. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Mariel, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muchas gracias, con el gusto de saludarte y precisamente compartir información contigo de cómo pinta el mercado inmobiliario. 2020, sabemos que todos vivimos un año muy difícil, pero fíjate, Rodrigo, que he estado platicando con algunos de los directores hipotecarios, y que también tienen en su área la parte automotriz o de crédito personal, etcétera. Nos han hecho un balance positivo. O sea, después del primer trancazo del encierro por la contingencia, vino una recuperación muy interesante para el sector. Y entonces la caída en sí del crédito hipotecario, por ejemplo, pues no fue tan grande. No, no como podía esperarse, ¿no? Del descontrol de una pandemia como no hemos vivido nosotros. No nos ha tocado esa pandemia, les ha tocado a los que estaban a principios de siglo con otro tipo de enfermedad. Pero a nosotros no nos había tocado, entonces nos sorprendió a las industrias, al sector financiero, a todos nos sorprendió. Y la caída es de alrededor del 6% en la colocación de crédito hipotecario. O sea, nada para lo que se esperaba. La vivienda se sigue comprando. Claro, dicho por los expertos y también por los financieros, la vivienda que más se ha comprado es un promedio de 1 millón, 1,5 millones. Estamos hablando de arriba de vivienda económica. Vivienda media entre 500,000 y 3 millones. Y la residencial no se vendió mucho porque algunos nos explican, algunos expertos y mujeres también empresarias, que había sobreoferta del tema residencial, residencial turístico, residencial plus.
había sobreoferta y había otras condiciones en el mercado y en el ánimo de este segmento, que era la incertidumbre. ¿Qué Es va a pasar? correcto. ¿No? No, mejor ahorita pues no me meto a comprar otra, una segunda casa o una casa para inversión, etcétera. Entonces, diferentes condiciones, pero mira el resultado para 2020 en el tema de compra de vivienda y básicamente también el crecimiento del crédito para la ampliación y mejoramiento de la vivienda creció y no decayó tanto como se esperaba. A mí me gustaría mucho que nos platicaras cuál es tu impresión, porque tú tratas con los hacedores de esa construcción de vivienda, esa construcción de bienes inmuebles. ¿Cuál es tu balance del cierre de 2020, Rodrigo? Muchas gracias, Mariel. Efectivamente, yo te diría que es un balance positivo. Fue un año totalmente atípico, que el shock inicial de marzo nos tenía muy, muy sorprendidos y probablemente todos proyectábamos un escenario significativamente peor que el que en realidad fue. Como ya mencionabas, la vivienda media se vendió bien. Nosotros vemos que todas las viviendas que tenemos financiadas entre los 500,000 y los 2 millones de pesos estuvieron individualizando casi con total normalidad. Hay algunas ciudades que serían excepción, pero en general, a nivel nacional te diría que se vendió muy, muy bien la vivienda media. Efectivamente, en la vivienda residencial, y el tema es que vivienda residencial depende de qué ciudad estamos hablando, ¿no? El umbral de dónde está. Pero lo que sucede con la vivienda residencial que se vendió menos es que juegan muchos factores además de la necesidad de vivienda, ¿no? Propiamente, el adquirente de una vivienda residencial, por lo general, ya viene subiendo de una vivienda media o se está cambiando, entonces no tiene una necesidad apremiante de vivienda. Eso ayuda mucho. Y también hay que considerar que este tipo de adquiriente también tiene otras alternativas de inversión. O sea, al final de cuentas es parte del patrimonio de su familia y estuvieron evaluando pues otras inversiones. También estuvieron considerando en su planeación quizá si había alguna contingencia. Entonces yo esperaría que ese mercado se recupere poco a poco a partir de 2021. Efectivamente, en algunas ciudades, es más, ni siquiera en algunas ciudades, yo te diría que en algunas colonias de algunas ciudades Ujú, había una ligera sobreoferta, pero no es algo generalizado ujú, tampoco, o sea, no es un problema a nivel nacional de sobreoferta de vivienda residencial. Y en la vivienda social, yo ujú. veo que la demanda está ahí, o sea, Existe. la población está, la necesidad de adquirir una vivienda social existe y es en donde hay un mayor número de mexicanos, o sea, a final de Claro. cuentas es la demanda más grande. Y el problema está del lado de la oferta. Del lado de la oferta lo que veo es que en general los desarrolladores no están encontrando la fórmula para que salgan las cuentas y para que salgan a tiempo los proyectos. Eh, Esto es, los insumos son caros, en específico la tierra es cara, los permisos, las licencias, Sí. adquirir los servicios para el desarrollo está saliendo muy caro para cada unidad. Ujú, Y ujú. para colmo, pues los trámites están muy lentos porque hay que considerar que también los gobiernos locales probablemente tienen protocolos para enfrentar la contingencia y pues son tan variados como el número de municipios en el país. De tal Exacto. manera que le está costando mucho trabajo a los desarrolladores conseguir todas las autorizaciones para arrancar vivienda social. Este problema Sí. puede volverse un problema grande si sigue así, eh, porque a final de cuentas, pues estamos dejando de atender a A una la parte mayor demanda. enorme, exacto, enorme de la población. Y si no los atendemos, la tentación va a ser que surjan estos mercados informales, en donde desde los asentamientos irregulares, invasiones, hasta una autoproducción, pero no ordenada, sino más bien precaria. Y eso va a terminar perjudicando la imagen de los desarrolladores en el país, la imagen del sector de la vivienda, pero también a los eh, adquirientes de estas viviendas, porque van a terminar con una vivienda que no va a alcanzar la calidad que alcanzaría si se la compra a un buen desarrollador de vivienda.
Entonces, Claro, sí, a las final de cuentas condiciones de vida necesitamos. no. No Ujú, van a tener una vivienda tan buena. ¿no? Y tenemos que trabajar para juntos encontrarle una solución a este problema. Y juntos me Sí. refiero a desarrolladores, entidades financieras, gobiernos locales, porque no podemos dejar desatendida a la mayor parte de la población. Eso no hace sentido. Por eso no se están vendiendo Ujú. más. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Es más un problema de que no hay la oferta suficiente. Sí, Y, exacto. y Ujú, sí, adelante, me adelante. preguntabas, oye, ¿cómo se haría el balance del año para BIM? Fue un buen año. Ujú, Afortunadamente, evidentemente en marzo nos imaginábamos una cosa mucho peor. ujú, Afortunadamente no lo fue. Sí tenemos un grupo de créditos que están vendiendo a un ritmo más lento que el que esperábamos. Efectivamente, en el segmento residencial, sobre todo, están concentrados esos casos. Eh, También la originación de nuevos proyectos bajó. Nosotros ujú, bajamos un 16% el arranque de puentes que financiamos directamente. ujú. Y es una caída importante, pero también refleja mucho el ánimo de los desarrolladores. Yo creo que el ánimo de los desarrolladores y lo que te decía de los permisos, ¿no? O sea, están tomando mucho más tiempo en Claro, que están obtener muy un permiso para. tardados. Es correcto. Entonces, no podemos solamente decir que los desarrolladores están retraídos, están enfrentando también un proceso que es mucho más lento que lo que solía Otros ser y nunca ha recursos. sido rápido, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, ujú. eso, tener un proyecto en marcha puede tomar normalmente a un desarrollador hasta 2 años. Entonces, imagínate con todo 2020 con esta situación, pues no sabemos cuánto pueden tardar en arrancar de lleno. Y ahí también, para que la industria agarre fuerza, vamos a necesitar mucho la cooperación de los gobiernos locales Sí, para sí, que sí, esto pueda fíjate que sí. agilizarse. Platicaba con Lidia Álvarez, directora de Proxa, y como tú la conoces, ¿no? Expresidenta Sí, de Canadevi Valle de México por dos periodos, hoy consejera de Canadevi Nacional. Con su experiencia, ella alertaba del colapso por la reducida producción de vivienda social. Estamos hablando, si coincidimos, Rodrigo, en vivienda de menos de 500,000 pesos, por supuesto, ¿no? sobre todo, Vivienda así es. más básica, incluso 250,000 o menos, y ya hay pocos desarrolladores de por sí en el país. Tú debes de saber más de eso. A mí me gustaría preguntarte, Rodrigo, básicamente tu crédito promedio o hacia dónde se cargó el crédito de banco inmobiliario en 2020 para edificar vivienda de más o menos qué precio a la venta. Mira, María, más o menos tenemos un tercio por segmento. O sea, tenemos un tercio de nuestra cartera en vivienda social, un tercio en vivienda media y un tercio en vivienda residencial. Quizá lo que pasó en Ajá, 2020 es que eh, se concentró un poquito más hacia la vivienda media, o sea, porque no hubieron tantos arranques de vivienda social y porque en la vivienda residencial tanto los desarrolladores como nosotros estamos siendo muy cuidadosos para estar ajá, seguros de que no haya este ajá. tema de la sobreoferta, porque, como te lo decía, no es nacional, ¿eh? Tendríamos que ver cada caso Por región. y, Ujú, y- y se tiene que seleccionar con cuidado y hay muchos lugares donde todavía hace sentido, pero hay que tener pues el cuidado de hacer un buen estudio de mercado y ujú, estar seguros de que va a haber la demanda que estamos ujú, proyectando. Entonces, ujú. varió poquito, seguiría diciéndote que es un tercio, un tercio, un tercio, Aunque se pero concentra un poco más en media, hacia la media, sí, ¿no? pero Lo que nos tendríamos decías. que estar haciendo mucha más vivienda social. O sea, Exacto. en el largo plazo, que sea a terceras partes no es lo más sano. No porque sea estrictamente una ambición en específico del banco, sino porque no corresponde con la dinámica de población del país. Claro, para la demanda, el tamaño de la necesidad está mayormente concentrada ahí y sin embargo es la más afectada. Es la población más afectada todos los tiempos, pero por la pandemia más. Es la población que se quedó con mayor desempleo, con menores ingresos, asentada en el tema informal, ¿no? Y pues los vemos, entonces está difícil darle acceso, pero bueno, así como lo ves y con la disposición que ustedes tienen, un banco especializado como el de ustedes, eh, la fórmula es sumar, ¿no? ¿Cómo ves Es tú? Tienen correcto. que sumar las autoridades, los gobiernos a los tres niveles, con sector privado, con desarrolladores, o sea, hay fórmulas que se tienen que buscar, como dices, pero es sumando a las diferentes piezas, como yo lo veo. ¿Cómo consideras tú una solución para este tema? Sin duda, a ver, si decidimos dedicarnos a este negocio, ahora es nuestra responsabilidad
encontrarle soluciones a los retos que nos presenta esta industria. O sea, a final de cuentas, los empresarios que ya optaron por dedicarse a la vivienda, hoy están enfrentando muchos retos por resolver para poder proporcionar vivienda social, pero la solución la vamos a encontrar en su capacidad para innovar. Y el que encuentre la manera de resolver desde los trámites hasta cómo hacer costeable sin deteriorar la calidad de las viviendas y hasta de ser posible mejorando la calidad de las viviendas que le entregamos a los adquirientes, va a tener mucho éxito porque este mercado es enorme. Ahora, mencionabas algo justo ahora ha sido un problema no de la pandemia, que viene De pues años empeorando en los atrás. últimos 25 años, que es la Ok. informalidad en México. O sea, realmente tenemos hoy, hay quienes dicen que el 55%, hay quienes dicen que el 50% de la población trabajando en la informalidad. Fíjate, yo ya te hablaba de que se necesita más vivienda social, sobre todo, y me refería haciendo un análisis sobre el mercado laboral formal. Si incorporáramos a los Ahí informales, está. bueno, eso es un mundo que se sumarían, por cierto, en la vivienda social, en la media y en la residencial. ¿Eh? O sea, Ok. también hay informales en los otros segmentos, aunque menos, pero sí. Así es que Los tianguistas, por ¿no? Que ahí, te enseñan su fajo de billetes y sí, dices, sí, ¿cuánto sí, quieres? Sí, sí es cierto. efectivamente. Entonces, al final de cuentas ahí, cuando también encontremos una solución sensata para poder darle vivienda a la gente que no tiene un empleo formal, pues se va a ampliar el tamaño del mercado. Y en eso también creo que así como los empresarios de la construcción, los desarrolladores tienen la Ujú, responsabilidad de encontrar una solución para proveer las viviendas, ujú. las entidades financieras tendremos que encontrar la solución para poder darle acceso al crédito a este segmento que no lo hemos hecho pues en un buen número de años. Ok. ¿Y cómo ves 2021? Pues seguimos en pandemia, la vacuna está comenzando de manera, pues yo me atrevería a decir incipiente. No sabemos si se va a respetar el calendario, tiene sus dificultades. Ya llegó, ya está aquí, pero todavía no los 126 millones que necesitamos para todos los mexicanos. Creo que con el censo de INEGI nos plantea, ¿no? Una gran verdad, diciendo, híjole, 126 millones, ok. ¿Cuántos jóvenes no se van a vacunar? Bueno, pues pon tú que 120 millones de vacunas no las tenemos. Este, Todavía un año con esta dificultad mayor, ¿no? Que lo vino a inestabilizar a nuestro país y al mundo. ¿Cuáles son los retos? Ya vimos que esta industria y además el sector financiero son resilientes. Lo han demostrado, lo demostraron en 2020. ¿Cómo pinta 2021, Rodrigo? ¿Crees que la composición de la distribución del crédito de Banco Inmobiliario Mexicano siga la tendencia de 2020, siga siendo, pues como es lo ideal, como lo planteaste, un tercio para cada segmento de construcción de vivienda, pero a lo mejor todavía cargado en la vivienda media? Mira, nosotros, si me pidieras, mi año ideal sería que inclusive la mitad de las viviendas nos fuéramos a social y un 25%, o a lo mejor de plano un 30% a media y solamente un 20% a residencial, sería fenomenal. Hace más sentido con la distribución de población, pero la verdad es que en la proyección de qué puede pasar, me parece que Ujú. lo más lógico es que se siga cargando hacia la vivienda media del mercado y nosotros no determinamos el mercado. O sea, tenemos mucho apetito por financiar vivienda social, pero atendemos la vivienda que se construye y también vamos acorde a lo que el mercado está construyendo y yo creo que, como bien dices, ahí va a seguir 2021, muy Ahí, concentrado en la vivienda media. ok. Eh, yo creo que el arranque va a ser un poco lento. Hay que considerar que, bueno, pues estamos en el invierno. Esta temporada parece que favorece a que el virus se propague con más facilidad Sí, claro. y probablemente saliendo del invierno, el resto del año agarre fuerza la economía junto con el programa de vacunación y seguramente el próximo invierno no será tan malo. Entonces, hay algunos factores que considerar respecto de qué va a impactar en el desempeño de nuestro sector. Las ciudades grandes Ujú, ujú. van a sufrir un poco más porque tenemos más concentración de habitantes. Las ciudades pequeñas y medianas
lo están pudiendo sobrellevar mejor porque no se acostumbran tanto a las aglomeraciones, hay más espacio y eso no favorece la propagación de la enfermedad. Ujú. Entonces, no va a ser pareja la recuperación en todo el país. Mencionabas el sector financiero y el sector de la construcción de vivienda han sido resilientes, yo coincido, pero también creo que necesitamos que el resto de la economía se reactive, ¿no? Si tenemos a la gente que se dedica a los servicios tan afectada por la Ujú. epidemia, va a terminar por afectar el nivel de empleo y eso terminaría afectando la demanda de vivienda. Entonces, Claro. es importante que todos cuidemos mucho el uso del cubrebocas y demás, porque hemos visto cómo otros países simplemente siendo más cuidadosos y siendo muy disciplinados, en lo que llega la vacuna, pueden llevar una vida un poco más cercana A a lo la normal, normalidad. claro. Entonces, es la parte que nos toca poner a cada quien para ayudar a que la economía vaya lo mejor posible y Sí, que sí, no se sí, vea tan este afectada. balance, ¿no? Ese balance difícil de tomar decisiones en urbes como esta, ¿no? La de la Ciudad de México, donde hay que tener la salud financiera, la salud permitiendo la apertura de negocios, de restaurantes, de servicios, dada la composición de nuestra economía, ¿no? Bueno, se vino para abajo y bueno, eso nos afecta a todos, afecta al empleo, etcétera. Y a la vez dices, bueno, pero ¿cómo aperturamos si no tenemos ese buen comportamiento de prevención? ¿No? Entonces es algo que sí nos corresponde, como bien lo dices, Rodrigo. ¿Tú crees, vemos un panorama, todavía a finales del año, hubo por ahí dos subgobernadores, eh, que fue Gerardo Esquivel y Jonathan Heath en Banco de México, que todavía opinaron que se podía bajar la tasa de interés. No ganaron esa votación, pero todavía hay un margen. Si se diera esta nueva reducción en las tasas de interés por parte del Banco de México, ¿esto promovería aún más el crédito? ¿Tú ves un efecto ligado? Mira, yo creo que debe de tener poco margen todavía, si es que lo hay, para bajar las tasas de interés. Quizá ya no tanto. Hay que cuidar también otros factores. El diferencial de tasas de nuestro país con respecto de otros países, pues tiene que existir porque no estamos comparando exactamente el mismo nivel de riesgo. Y también puede afectar la paridad cambiaria si siguen bajando las tasas de interés. Entonces, yo creo que de existir un margen es pequeño, es debatible y no hace mucho tiempo que no me dedico a fondo a revisar eso, pero yo creo que de existir existe un pequeño margen y el efecto del lado del crédito me parece que no va a responder en la proporción que quisiéramos. O sea, eh, los Ya no hay economistas eso llaman gran... la elasticidad, ¿no? Va Ujú, a haber exacto, poca ya es poco. respuesta, va a haber poca Correcto. respuesta porque, eh, por lo menos en el segmento en el que nosotros trabajamos, los factores que están deteniendo a los desarrolladores para arrancar proyectos no es que les parezca o creo que no está en el top 5 que les parezca cara la tasa. Creo que en este momento lo que les preocupa sobre todo es adquirir los permisos, no es sencillo, Ajá, eh, tener buenas tierras, que también están caras y escasas, claro. eh, y asegurarse de que la demanda del producto que van a desarrollar es la que ellos esperan, o por lo menos alcanza a ser la mínima necesaria para que su proyecto sea viable. Creo que Exacto. esas, hasta donde yo entiendo a los desarrolladores de vivienda, creo que esas son sus principales preocupaciones. No los veo mencionarme entre sus principales preocupaciones en este momento el costo Las tasas. del crédito. Y Así hay me parece. disponible. O sea, Banco Inmobiliario Mexicano que tú diriges tiene una oferta amplia. Esa oferta, a ver si nos puedes tú más o menos dar una idea de cuántos créditos, cuánto monto entregó 2020 y cuál será la línea para este año, Rodrigo. Mira, nosotros típicamente todos los años para poder mantener el tamaño de nuestra cartera tenemos que colocar 9,000 millones de pesos. Entonces, ese es de nuevo a lo que estamos apuntando. Siempre queremos apuntar a eso. Pensamos que en 2021 no lo vamos a alcanzar, no lo alcanzamos en 2020, y no porque nosotros estemos cerrados, sino porque vemos menos arranque de viviendas.
Estamos nosotros en plena disposición y totalmente activos en fomentar la actividad a la que nos dedicamos. Es una actividad que es muy noble porque genera muchísimos empleos y le da un patrimonio a las familias. Entonces, estamos aquí puestos, no estamos en este negocio porque había una burbuja, porque había un momento para subirse al negocio, estamos para el largo plazo en esta industria. Así es que, pues nuestra meta siempre será regresar al nivel que necesitamos colocar cada año. Yo no sé, porque es difícil, en un escenario muy pesimista quizá estuviéramos alrededor de los 7,000, en el más optimista alrededor de los 9,000 millones. Es muy difícil proyectar ahora, porque como te decía, me parece que al principio del año va a arrancar lento. Y qué tan fuerte acelere, eh, digamos, del segundo trimestre en adelante, depende de muchísimos factores. Qué tanto desacelera la epidemia con el cambio de estación, qué tan rápido se ponen las vacunas, qué tan disciplinados nos volvemos los mexicanos, mientras tanto en las medidas de distanciamiento social y sabiéndonos cuidar. Entonces, es muy complicado hacer un pronóstico, pero nuestra actitud, nuestra disposición Ujú. es estar en total apertura a colocar el crédito con total normalidad. Exacto. Entonces, ahora sí que hay dinero, hay financiamiento, todo lo que falta son proyectos. Y obviamente sí se redujeron. Pero así como en el crédito hipotecario, aquí, ¿cuál es el crédito promedio que otorga Banco Inmobiliario a un desarrollador? ¿Cuál fue el crédito en 2020? Está alrededor de los 40 millones de pesos en números cerrados. Ok, pues bueno, vamos a ver qué pasa con los proyectos. Ya nos está escuchando aquí, justamente un empresario interesante que está emprendiendo un gran proyecto, Armando Turrena. Ahorita platicamos contigo allí en Reserva Santa Fe. Qué bueno escuchar de justamente que se están emprendiendo nuevos proyectos inmobiliarios. Rodrigo, si te parece, vamos a escuchar un par de comentarios y preguntas del público, ¿sí? Con mucho gusto. Adelante, Hugo Loya. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y aquí ya Hola. tenemos un par de preguntas. Bueno, una de ellas es sobre tu perspectiva de hacia dónde, qué ciudades. Comentabas hace unos minutos el tema de las ciudades, crecimiento de ellas en materia de vivienda. Pero bueno, con este año y la pandemia y todo lo que se vivió en 2020, ¿cuál es tu perspectiva? Nos preguntan de qué ciudades podrían ser atractivas para, pues, para ir colocando o ir desarrollando vivienda. Nosotros vemos muy atractiva toda la franja fronteriza con Estados Unidos, todas las ciudades que están pegadas a la frontera con Estados Unidos y del Bajío hasta el occidente, o sea, de Querétaro hasta Guadalajara, hasta Jalisco y Nayarit. Las ciudades que están asentadas en ese corredor, las vemos, son ciudades medianas y grandes, hay de todo en el corredor y es un corredor muy dinámico industrialmente. Son ciudades que no están tan aglomeradas y que las que lo están han tenido un manejo razonablemente bueno de la epidemia. Ahí vemos buenas oportunidades. Muchas gracias. Y bueno, por último, también nos preguntan, dice, he tenido problemas para lograr un enganche y comprar una vivienda. Desde su experiencia, qué opciones de ahorro o cómo podría yo hacer crecer mis ahorros para alcanzar ese enganche? Bueno, una de las cosas que puede ser una buena recomendación sería acostumbrarse a ahorrar mensualmente el monto que tendría que pagar de hipoteca, de tal manera que va a lograr, por un lado, juntar el enganche y por el otro, estar seguro de que no va a tener problemas para pagar su hipoteca una vez que adquiera la vivienda. Y bueno, nos da tiempo para una más. Nos dicen que cuál es tu perspectiva justamente pues en el tema financiero como banco, pues cómo ven el escenario 2021. Nosotros somos optimistas, pensamos que 2021 tiene que ser un año mejor que 2020. Eh, no es tampoco previsible que vayamos a ver una recuperación de todo lo que se retrocedió en 2020, pero pensamos que va a ser un muy buen año y esperamos también que poco a poco, conforme se reactive la economía, regrese la tranquilidad y la estabilidad.
Ahí voy, ya llegué. Oye, Rodrigo, y además para conocer justamente el tema de las perspectivas y cómo vienen nuevas fórmulas, ¿no? Con la aprobación de la nueva ley de Infonavit y que se le van a dar a los trabajadores diferentes créditos, no nada más uno o a lo mejor dos. No, no, ahora todos los que necesite, siempre y cuando vaya pagando. Eso, el fomento, por supuesto, con la de la autoconstrucción, pero el detonar créditos que se quedaron detenidos por ahí del 11 de marzo cuando se decretó la pandemia en 2020, ¿no? Yo creo que más las fórmulas que emprendieron y que fueron avanzando, pues bien, dado el contexto en la parte de Infonavit y en la parte de Foviste, etcétera, bueno, pues se ve como un panorama interesante. Ustedes van a presentar a estos directores en su foro el próximo jueves. Platícanos, Rodrigo, por favor. Con mucho gusto, Mariel. Pues sí, efectivamente, los desarrolladores que nos conocen, los depositantes que han confiado en nosotros y los que tienen un fideicomiso en BIM, saben que cada año hacemos un cóctel para arrancar el año. Y este año va a tener que ser virtual, va a tener que ser un foro virtual. Es el día 28, es este jueves, a las 5 de la tarde. Esperamos tener una muy buena convocatoria y nos van a acompañar efectivamente los directores de la Sonavis. Va a estar Jorge Mendoza de Sociedad Hipotecaria Federal, Carlos Martínez de Infonavit, Agustín Rodríguez de Foviste, y también nos va a acompañar de SEDATU el secretario Román Meyer. Esperamos poder ver efectivamente qué perspectivas tienen para el año, qué medidas han estado tomando. Me parece que las Sonavis han hecho un gran papel para lograr que la demanda de vivienda se mantenga. Y gracias a ello se mantuvo en muy buena medida en 2020 y vale mucho la pena escuchar qué tienen planeado para 2021 y poder entender cómo va a darse esta reactivación. Y también tenemos un invitado especial, va a estar el doctor Luis de la Calle, que tendrá una plática sobre las perspectivas de la economía en lo general y en específico el impacto que tendrá en el sector que nosotros nos dedicamos. Así es que pensamos que es un muy atractivo oferta, una oferta muy Foro. atractiva Uh-huh. o un foro muy atractivo para entender y prepararnos para el año 2021. Correcto. Además, Luis de la Calle pues ha acompañado a esta industria en varias ocasiones cuando todavía se hacía el Mexican Housing Day en Nueva York y hasta en Inglaterra. Y sabes que le da un contexto, pues, con todos los demás factores, porque por más que nos querramos aislar de solo lo financiero o solo lo económico, pues dependemos también de lo político y en este caso también de la salud, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante esa plática. Y bueno, pues yo he estado presencialmente todavía el año pasado, tu primer año, estrenándote en un gran evento, muy exitoso, por cierto, y todos los desarrolladores, clientes o los que quieren ser clientes, ahí estaban. Así que esperamos verlos allí este jueves en el gran foro de Banco Inmobiliario Mexicano. Mucho éxito, Rodrigo. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias. Entonces, 28 a las 5 a las de la 5 de tarde. la tarde. Muy bien. Y bueno, pues si alguien quiere asistir, pues más vale que se vaya conectando ahí con Banco Inmobiliario en la página, vaya pidiendo información para que logre su registro, porque vale la pena tener allí a los líderes de los organismos nacionales de vivienda y a lo que le llamamos cabeza de sector, ¿no? SEDATU, diciéndonos lo que van a emprender este año, va a ser muy relevante para tomar decisiones. Pues muchas gracias, qué gusto platicar contigo. Ya vimos que hay bastantes retos en este tema del financiamiento también y confiamos en que sea un mucho mejor año también lleno de proyectos para que ustedes les puedan prestar y veamos ese crecimiento y esa reactivación de México que bien que se necesita. Seguiremos platicando contigo después del evento, Rodrigo, para que nos Claro que cuentes sí, cómo les muchas fue. gracias. Muchas gracias, Mariel. Que sea un gran año para ti y todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, Rodrigo. Igualmente un Mucho abrazo éxito. virtual. Nos vemos después del evento y platicamos. Con todo gusto. Que estés Rodrigo muy bien. Padilla, Nos vemos. director general de Banco Inmobiliario Mexicano. Un gusto realmente verlo y verlo bien. Y bueno, pues aquí tenemos nada menos que a alguien hablando de esos proyectos, ¿no? Que necesitamos que se reactiven y que se realicen. Pues aquí está Armando Turren Riquelme. Él es el CEO de Reserva Santa Fe. ¿Cómo estás, Armando? Cuéntanos del proyecto, en qué estatus está. Estamos muy cerca, aquí al poniente de la ciudad,
Ya empezó, ya se está construyendo, Armando, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Mariel, por la invitación. Bueno, pues sí, mira, en diciembre del año pasado, justo y tuvimos un evento en el que el gobierno del estado nos acompañó para entregarnos ya el permiso de inicio de obras y el permiso de ventas para el proyecto. Después de un largo viaje de 25 años llevamos trabajando en este proyecto, pues precisamente porque todo lo que conlleva este nuevo modelo de cómo hacer negocios pues es diferente y estamos incrustados en una zona que es muy especial, ¿no? Estamos precisamente en las afueras de la Ciudad de México al poniente, como mencionas. Estamos a 15 minutos de Santa Fe, en la zona de la Marquesa, ¿no? Ajá. Y esta es una zona muy, muy importante. Este es el eje transversal neovolcánico, que biológicamente es de suma importancia, no solo por pues lo que significa en términos de oxígeno, de producción de oxígeno, sino también de captación de humedad para bajar esa agua a los mantos freáticos. Tú sabes que todavía 2/3 partes de la Ciudad de México utilizan agua del subsuelo, ¿no? Muy interesante, porque además estaba lloviendo dentro de tu información que, bueno, tienes 195 hectáreas, ¿verdad? Fíjate nada más. Y de esas, un gran porcentaje se va a conservar como reserva, ¿cierto? Es correcto, sí. Sí, La de mayoría. hecho, de las 195 hectáreas, 150 se conservan como bosque. O sea, es un bosque privado que tiene un plan de manejo sustentable ya desde hace muchos años. Estamos tratando de hacer un bosque más vigoroso, más productivo. Y el desarrollo se va a llevar a cabo, se va a desplantar en las pues, aproximadamente 46 hectáreas que utilizaban los antes comuneros, ahora ejidatarios de Santa María Tarasquillo, para sembrar pues, cultivos de bajo rendimiento realmente, porque se les acabó el agua cuando pasó la mala, ¿no? Sí, pues también es la naturaleza, pero oye, qué interesante, porque dentro de esto, fíjate, de 195, 150 se quedan como bosque, como área de reserva, y ustedes van a emprender 500 casas residenciales, Es teniendo correcto. permiso para lo triple, ¿no? Sí. Entonces, platícanos, ¿no? Se antoja muchísimo, la verdad, lo que comentas. Platícanos más de estas características también de las viviendas, por favor. Gracias, Mariel. Sí, mira, de las 500 casas que vamos a construir ahí, en estas 200 hectáreas, lo cual, pues evidentemente nos deja con una densidad sumamente baja, pues originalmente el gobierno del estado nos había otorgado uso de suelo H1000, que nos permite para todo el terreno, lo cual nos hubiera permitido hacer hasta 2000 casas, ¿no? Aproximadamente. Pero con estudios que hicimos pues con el apoyo de Pronatura y de distintas entidades internacionales, incluso de corte ambiental, pues nos dimos cuenta que hubiera sido un crimen, porque si lo que queremos es nosotros realmente introducirnos en la naturaleza, creemos que el modelo debe de cambiar, no es nada más dejar al hombre fuera de la naturaleza, que nos tenemos que incorporar, pero pues esto implica que tiene que tener una densidad mucho más baja. Y por eso estamos dirigidos a un mercado premium, ¿no? El desarrollo es un desarrollo residencial premium y está dividido en 3 etapas. La primera etapa contempla 184 lotes residenciales con un tamaño mínimo de 1000 y llegan hasta los 4000 metros cuadrados de área privativa. Pues es interesante porque ya no hay prácticamente oferta, como tú sabrás, en la Ciudad de México, de desarrollos cerrados para que construyas tu casa con tu arquitecto, ¿no? En la segunda etapa vamos a construir nosotros ya más o menos 100 townhouses y en la tercera etapa vamos a hacer como 216 departamentos. En total son 500 familias que van a estar disfrutando de estas 200 hectáreas. Sí, la oferta entonces son casas, departamentos y townhouses, ¿no? Correcto. En esta primera etapa solamente lotes, ¿no? Perdón. Sí. Oye, pero mil metros dijiste, ¿no? Sí, 1000 metros. 1000 metros cuadrados mínimo. Hasta 4000. Hasta no, 4000. Bueno, ¿qué no tienes allí, no? Ya hasta me da miedo preguntarle el precio.
A ver, dinos más o menos, sabemos que es un mercado premium, por supuesto, Claro. pero más o menos en cuánto está, o danos precios globales o precios por metro cuadrado, como quieras. Mira, en promedio el precio por metro cuadrado está en 15,750 pesos. Eso incluye tu lote con área privativa, pero también incluye una acción de la empresa que es dueña de todas las áreas comunes. Eso implica que tú te conviertes en dueño de realmente como 2,500 metros cuadrados adicionales por cada 1,000 metros de área privativa de bosque. Y si bien no lo puedes delimitar porque ambientalmente no tendría sentido, es tuyo y lo puedes comercializar porque las acciones pues van a tener un valor comercial, ¿no? Son realmente tuyas. Vamos a tener 100 membresías adicionales, aparte de los 500 ¿Casas? casas. Va a haber 100 membresías adicionales para los vecinos de alrededor que puedan disfrutar de todas las amenidades que vamos a tener allá adentro. Ay, mira qué interesante. ¿Y como qué amenidades? A ver, síguenos enamorando, Armando. Pues mira, la verdad es que hay un listado de más de 50 amenidades en el terreno, pero principalmente lo que nosotros queremos es que hay 3 como ejes rectores del proyecto, que son el tema de wellness, que está, como tú sabes, muy de moda en el mundo, está empezando a pegar aquí en América Latina apenas, pero es algo que viene con muchísima fuerza. Y le estamos apostando muy fuerte a esta parte, con 25 kilómetros, por ejemplo, de senderos para correr o caminar, andar en bici de montaña. Vamos a tener también caballerizas, vamos a tener una casa club con absolutamente todo lo que Claro. te puedes imaginar: tenis, yoga, salones, gimnasios, alberca o semiolímpica, en fin, todo lo que conocemos más tradicionalmente. Pero adicional a eso, pues en el bosque tienes puentes colgantes, tienes una zona de apicultura, por ejemplo, tienes una granja para que los niños sepan de dónde sale la comida y no desconozcan a los patos y a las ranas, ¿no? Exactamente. Y vaya, tenemos son 4 lagos, 2 muy grandes, dos grandes, relativamente grandes. En uno de ellos incluso puedes navegar con un pequeño velerito para que los papás le puedan enseñar a sus hijos Ay, qué cómo padre. funciona. Qué padre, qué padre. Oye, 2 preguntas antes de dejarte con comentarios del público, Armando. Sí. Uno, hemos hablado con diferentes, pues también empresarios y financieros, ¿no? Y no sé si alcanzaste a escuchar ahorita a Rodrigo Padilla, director de Banco Inmobiliario Mexicano. Sí. Y nos dice justamente que la oferta del financiamiento y los empresarios nos dicen que las ventas se han desplazado más a nivel medio. Sí. El proyecto, como tú bien lo explicas, pues ya excede este nivel medio. ¿Cómo van tus ventas? ¿Tú percibes dentro de tu experiencia que sí como esta tendencia muy marcada, que la gente compra más en nivel medio, hasta 3 millones, 4 millones de pesos, dependiendo de la región? Pero no más, se detuvieron por lo que sea, por muchos factores que la pandemia derivó y por situaciones económicas de incertidumbre. Claro. Y detuvieron su decisión de compra. ¿Tú ves esta tendencia? Y la segunda pregunta es, ¿cómo van tus ventas? Mira, empiezo por la segunda, si no te importa. Apenas el gobierno del estado nos acaba de otorgar el permiso de ventas en diciembre, entonces es un poco prematuro, aunque sí habíamos hecho algo de labor ya de ruido cuando nos atrapó la pandemia, ¿no? Eso nos frenó un poquitín el año pasado, pero pues tenemos un backlog interesante. Ahorita que ya podemos hacer la venta oficial, tenemos un backlog interesante. Siento yo, contestando la primera pregunta, que, vaya, y respaldado por varios estudios que hemos visto, el mercado residencial, el residencial plus, no necesariamente el premium, yo creo, sí se ven afectados precisamente por todo lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Sobre todo en el producto vertical, ¿no? Sentimos nosotros que la gente está harta de estar encerrada en sus departamentos, aunque estén en Santa Fe, ¿no? Aunque estén en Polanco. La gente quiere esparcimiento y quiere poder vivir la pandemia de otras formas, ¿no? Que sus hijos tengan lugares de esparcimiento. Eso yo creo que al revés, a nosotros nos está ayudando. Desafortunadamente, no es algo
bueno, ni mucho menos, pero definitivamente la gente está buscando espacios abiertos y cómo darle algo más, incluso a sus familias, para estar realmente en contacto con la naturaleza y dejar que los niños, pues sin estar expuestos tan dramáticamente al virus, puedan esparcirse, ¿no? Estamos arrancando bien con las ventas y sentimos que con la obra que viene a todo lo que da, esto va a levantar muy bien. Sí. O sea, sí estamos en camino. Oye, y dijiste 25 años de estar preparando todo el proyecto. Pues sí, lo que pasa es que esto era una comunidad agraria que Okay. hicimos todo con pies de plomo. La verdad es que aquí la parte jurídica para nosotros es de suma importancia. Sabemos que el modelo tradicional de, pues a lo mejor el desarrollador convertirse en ejidatario para después llegar al dominio pleno y eso convertirlo en una propiedad privada, es un modelo que es muy vulnerable jurídicamente, porque como tú sabrás, Mariel, en comunidades de ejidos no hay prescripción. Entonces, cualquier ejidatario, cualquier comunero, en cualquier momento de su vida, o sus hijos incluso, pueden reclamar a alguien que se metió como ejidatario sin realmente ser avecindado de ese pueblo o de ese ejido. Entonces, nosotros hicimos el camino largo, ¿no? Hicimos el tedioso, el complicado, el que nos costó sangre, pero que también aprendimos muchísimo. La verdad es que la asociación que tenemos con los ejidatarios es de veras. Son socios realmente del proyecto. Muchos de ellos muy amigos cercanos míos, la verdad. Y es un modelo que funciona muy bien si aguantas todo este 25 proceso. años. Este proceso tan largo. Vale la pena para un proyecto de este tamaño porque la parte ambiental y lo que nosotros creemos que nos va a poner en el mapa es esta parte ambiental, lo justifica sin duda y evidentemente financieramente también nos va bien, ¿no? Ok, no, qué interesante historia. Habla de que saben lo que quieren, de que saben hacerlo y de grandes metas. Oye, Armando, ¿qué te parece si te dejo un momento con los comentarios, preguntas del Claro. público? ¿Sí? Adelante, Hugo. Gracias, Armando. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias, Hugo. Pues bueno, aquí preguntan sobre, bueno, hay buenos comentarios relacionados con qué bueno que le están dando un espacio muy grande a la parte de naturaleza. Eso los felicitan. Y por otro lado nos dicen, pues bueno, justamente dónde pueden localizar o cómo pueden ver de cómo está constituido el proyecto. Si nos pudieras decir en dónde pueden ver como algo de cómo se va a constituir el proyecto y si hay alguna perspectiva de cómo iba a ir avanzando. Por supuesto. Mira, lo más fácil es meterse a nuestra página, que es reservasantafe.com, todo junto con minúsculas. Ahí siempre alguien se pondrá en contacto hay una forma de ponerse en contacto. Incluso viene ahí cómo llegar al lugar, por si tienen curiosidad de dónde es, podrán observar ahí dónde está la ubicación exacta, ¿no?, del lugar, que estamos flanqueados entre las dos autopistas, la México-Toluca y la Naucalpan-Toluca, que es la nueva que va de Interlomas al aeropuerto. Entonces estamos exactamente en medio de estas dos autopistas. Y yo creo que la forma más fácil es esa, o llamando por teléfono al 2167-3357. Muchas gracias. Y bueno, también nos dicen cómo garantizar en un proyecto de este tipo que efectivamente se mantenga esos espacios de la naturaleza y que no más adelante, en algunos años, pues se considere pues construir más. Muchas gracias, qué buena pregunta. Estos 25 años realmente nos han dado mucho para poder analizar y tomar lo que hemos visto en otros desarrollos del mundo. Hay algunos aquí en México, Tlalpuente, por ejemplo, fue una gran inspiración para nosotros, pero la legislación y la falta de reglamentación no ha permitido que estos desarrollos realmente se mantengan a perpetuidad para que las áreas verdes se conserven. Lo que nosotros estamos haciendo en primer lugar es las 150 hectáreas las vamos a llevar a que sean un área natural protegida privada, ¿no? Hay un programa de la Semarnat que nos permite hacer esto y esto lo eleva a categoría de parque nacional con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Incluso podríamos llamar nosotros mismos a la Profepa en caso de que alguno de nuestros vecinos estuviera haciendo algo indebido.
Y por otro lado, el 13.8% de la superficie desplante que nosotros sí vamos a impactar, ya sea con calles, con casas, con casa club, etcétera, cualquier edificación que vayamos a llevar a cabo, ese lo estamos haciendo a través de una certificación que se llama The Living Community Challenge. Esta certificación del International Living Future Institute realmente es, después de analizar varias certificaciones como LEED, nos dimos cuenta que era la más estricta del mundo y solamente habemos 23 proyectos en todo el planeta que estamos buscando este grado de certificación. Esta certificación lo que te garantiza si la obtienes, porque es además una certificación completamente binaria, la obtienes o no, y te la dan una vez que ya acabaste de construir absolutamente todas tus obras, ¿no? Un año después, de hecho, de que entregas toda la construcción de todas tus obras, entonces te dan la certificación si es que cumpliste con todos los requisitos, que son evidentemente muy estrictos. Y eso te garantiza que todas tus edificaciones tienen impactos cuando menos cero. Nosotros vamos a tener impacto positivo en las obras, ¿no? Entonces, eso garantiza que a perpetuidad este desarrollo se va a mantener así, no se pueden incrementar densidades, siempre va a mantener su exclusividad y siempre se va a mantener ese bosque. Lo que estamos buscando es que los bosques de alrededor también se mantengan de esa forma, y si se replica este proyecto y nuestros competidores hacen algo similar a lo que estamos haciendo nosotros, bienvenidos, ¿no? Eso va a proporcionar un blindaje real y una solución de raíz para que este bosque, que realmente es lo único verde que nos queda entre los dos valles de México y Toluca, se mantenga por perpetuidad, ¿no? Es un bastión verde que vale la pena conservar. Muchas gracias, pues sí, muy interesante. Y bueno, también nos preguntan sobre el tema de seguridad, cómo garantizar, sobre todo, pues en un área de alto valor y donde pues esperan residentes también con un nivel alto, cómo garantizar esa parte de seguridad, sobre todo que es una gran preocupación a nivel nacional. Por supuesto, sí, también es una gran pregunta, mil gracias. Nosotros vamos a bardear el perímetro completo, son más de 8 kilómetros de barda. Es una barda especial y está diseñada por un grupo, es una de estas empresas, bueno, no es una de estas empresas, es la empresa más importante israelí, que cuando menos aquí en México lleva temas de seguridad en desarrollos residenciales. Y ellos lo que nos garantizan es que a través de tecnología podemos manejar con tecnología de punta, ¿no? Tenemos la barda perimetral y aparte un cable todo alrededor que emite una señal electromagnética que va a distinguir la diferencia entre un ser humano y un venado, por ejemplo, que vamos a introducir venados. Entonces, no tienes falsos alarmas que son muy molestas, y tienes una barda que es permeable para los animales, es bien interesante el diseño, permeable para los animales, pero no para las personas. Y por dentro hay un camino perimetral que garantiza que en 2 minutos, si alguien se acercó y se prendieron alarmas, cámaras y lámparas, pues alguien va a estar ahí en menos de 2 minutos, antes de que este señor pueda siquiera intentar de subirse a la barda. Entonces, el sistema es un sistema general que nos ayuda para todo el desarrollo, y cada una de las casas va a estar conectada a este sistema adicionalmente. Queremos evitar que haya muchas bardas al interior también, ¿no? Cuidando muchísimo la vista visual del desarrollo. Los coches, por ejemplo, todos no se van a poder ver, van a tener que estar ya sea en garage o subterráneos. Y en ese mismo sentido estamos buscando pues, que el entorno urbano sea lo más amigable y lo más natural posible, pero con una seguridad absoluta, ¿no? No, bueno, ya Yo con voy a lo que vivir ahí, mencionas. mis Ajá. hijos van a estar ahí viviendo, y todo el chiste de esto es que pues, yo los pueda soltar. Yo tengo, a pesar de mi edad, hijos todavía muy chiquitos, y la idea es que pues, se puedan salir al bosque sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Exacto, y tengas la seguridad de que están bien. Oye, Armando, ¿y quiénes se acercan con ustedes? ¿Quiénes ya están levantando la mano? Pues mira, nuestro nicho de mercado y a quien nos estamos dirigiendo es bien interesante. Son gente joven, tradicionalmente con niños pues, de edades pequeñas, ¿no? O sea, son bebés o a lo mejor todavía están pensando en un tercer hijo, ¿no? Tradicionalmente. Del poniente de la ciudad, tú sabes que
históricamente la zona residencial de la Ciudad de México pues ha crecido del centro hacia el poniente de la ciudad. Y pues estos son más o menos los hijos de la gente que vivía en las lomas, en Polanco, y Que se algunos va, en Santa Fe incluso. va subiendo Que van para subiendo. encontrar mejor calidad de vida, ¿no? Pero como me lo dijo uno de nuestros clientes, pues la verdad es que me ahorro la casa de Valle de Bravo, ¿no? Porque ya tengo las dos. También, ¿no? sí. Los matrimonios jóvenes, profesionistas jóvenes con familias que están iniciando. Qué interesante pensar así, ¿no? Qué interesante y qué atractivo también para muchos otros que no somos tan jóvenes. Es una buena alternativa el poder vivir así, ¿no? Sí se puede, como dices tú, ya no tienen que irse más lejos ni tomar más carretera ni un vuelo, ¿no? Pensando en irse a otros lugares. Una muy interesante opción. Y para ustedes, ¿cómo sigue la promoción? Cuéntanos dónde van a estar haciendo su promoción. Pues limitada también por la pandemia, pero digital, pues está abierta, ¿no? Es correcto, sí estamos, evidentemente estamos arrancando con una campaña de marketing importante en redes sociales, pero es un proyecto que por el mercado al que nos estamos dirigiendo no vamos a aparecer en ninguna publicidad masiva realmente, o sea, no vamos a hacer publicidades. Muy dirigida, ¿no? Exacto, más de francotirador que de escopetazo, y lo que nos hemos dado cuenta es que para poder comercializar este producto tenemos que llevar a los clientes, tienen que conocer el lugar, no te lo puedo platicar, no te lo puedo enseñar en una maqueta, no te lo puedo enseñar en fotos o en videos, tienes que estar ahí para vivir el lugar. Es un bosque increíble, de verdad, son unas coníferas de Oyamel que se parecen mucho a los bosques de Michoacán donde llegan las mariposas monarca. De hecho, de repente nos llegan algunas despistadas por ahí. Estamos en una ruta migratoria de patos que van hacia la laguna de Lerma, entonces también nos caen a los lagos que ya construimos algunos patos, y nuestros biólogos, porque tenemos biólogos de tiempo completo en el proyecto que están muy entusiasmados con cómo vamos a regresarle agua al lugar. Vamos a hacer captación de agua pluvial, y todas las casas van a tratar el agua en plantas de tratamiento individuales que nosotros les vamos a regalar a nuestros clientes, para que ellos no tengan que lidiar con eso, pero se potabilice el agua con esta tecnología suiza que estamos asociándonos con una empresa suiza que nos está ayudando con todo esto para que realmente nosotros podamos regresarle agua a todas las cañadas que tenían agua con los manantiales que se secaron con el paso del sistema Cutzamala. Entonces vamos a regresarle agua a todos estos arroyos que cruzan el terreno y el bosque, para que al final del recorrido hagamos un pozo de absorción y inyectemos al manto freático toda esa agua y le regresemos, estemos recargando el manto freático en vez de soltarle que se contamine en el siguiente pueblo, ¿no? Que eso es una desgracia. No, pues un gran proyecto, de verdad, felicidades. Y además muy comprometidos ustedes con la naturaleza y viendo también soluciones pues de punta a nivel mundial. Felicidades por eso. Y bueno, pues hay que hacer, la recomendación es hacer cita, como dices, en la página, sí. ¿no? Reserva Santa Fe, sí. Hacer la cita, y sí, yo también coincido contigo. La verdad es que en la primera oportunidad también por ahí te aviso y te visito, te visitamos. Excelente, excelente. Porque Con sí, eso se gusto. tiene que vivir, se tiene que sentir, y sí. entonces puedes apreciar todo lo que valdría un patrimonio como este para ti, para tu familia, para tus hijos. Pues Armando Turren, de verdad un gusto que nos presentes un proyecto de tanta calidad y tanto compromiso que tiene ecológico. Te deseamos mucho éxito, que logres la colocación. No te digo que empieces otro 25 años más, pero pues ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no que sigas con este tipo de proyectos que verdaderamente pues le hacen falta pues a la humanidad, a los mexicanos, ¿no? Correcto. A los mexicanos para empezar. Ya nos platicarás más adelante, te invitamos para ver cómo va, y te visitamos pronto, ¿eh? Te visitamos pronto. Espero que haya visitas fin de semana, porque claro pues, que sí. Seguimos trabajando como encerraditos, pero sí seguimos trabajando fuerte entre semana, y los fines de semana se prestarían para estas visitas, ¿no? Por supuesto, encantado de recibirte, Mariel, con muchísimo gusto, personalmente. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti, Armando, Igualmente. para todos los que están contigo en el proyecto. Mucho éxito. Pocas veces he podido yo platicar con alguien que traiga un proyecto de esta calidad,
como dices, ya nos hablarás de cuando obtengan la certificación, ¿no? Exacto. Éxito en todo. Y bueno, pues te invitamos de aquí al primer trimestre a ver cómo va todo. ¿Sale? Excelente. Muchísimas Bueno, gracias por la invitación. al Gracias, contrario, María. un gusto platicar. Armando Turren Riquelme, que es el CEO de Reserva Santa Fe, y ya vieron qué tamaño de proyecto, qué calidad de proyecto resaltaría yo. Que estés muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hugo Loya, continuamos contigo. ¿Qué noticias nos tienes? Sí, Mariel, pues mira, ya estamos casi en febrero y como dicen, se acerca la hora cuchicuchi para los empresarios, porque es una prueba de fuego muy fuerte la que se va a vivir ahora en el Congreso con el inicio de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, porque acuérdate que se quedó pendiente de presentar pues la iniciativa de ley para eliminar el outsourcing, esa terciarización de servicios que está proponiendo el Ejecutivo, el presidente López Obrador, y donde pues se ha llevado un cabildeo muy intenso por parte de los empresarios desde el primer momento en que se enteraron que venía esta iniciativa. Pues se acercaron justamente a Presidencia, se acercaron con la Secretaria del Trabajo, se acercaron pues con todos los que pudieron para tratar de ver cómo podían cabildear y evitar que se pudiera presentar una iniciativa, sobre todo tan estricta, tan enérgica sobre este esquema de subcontratación, porque pues muchos empresarios sí lo utilizan, eso es cierto, o sea, sí ha sido un esquema que durante muchos años se ha utilizado y que incluso el mismo gobierno federal lo ha utilizado y ahora lo sigue utilizando también en algunas dependencias, aunque pues bueno, ahí están las licitaciones pendientes, no se han dado pues para iniciar este año no se han dado los contratos, pero sí se han utilizado y de manera muy frecuente. ¿Qué es lo que está buscando justamente el gobierno federal? Es eliminarlo, es decir, no se va a utilizar estos esquemas de acuerdo con la visión del gobierno federal para evitar o evadir impuestos y también para no darle a los trabajadores pues todas las prestaciones que por ley merecen. Por un lado tiene mucha razón, no hay que solapar a nadie. Aquí es cierto que algunos han abusado de estos esquemas y desafortunadamente pues por esas ramas que no están bien, pues está tomando la decisión de cortar todo el árbol. Así es que cuidado. Y pues ya comenzó el último cabildeo y están preocupados los empresarios, no solamente por el cabildeo, sino porque también se reunieron con el presidente allá en el norte del país, pero después de que él dijo que tenía COVID, así es que pues todos los empresarios que estuvieron ahí reunidos con el presidente se estarán o ya se hicieron la prueba o estarán un poquito aislados antes de presentar algún síntoma. Pero sí es una preocupación importante. ¿Y por qué la prueba de fuego? La prueba de fuego no solamente es en la parte económica, como hemos comentado, del impacto que podría tener el desaparecer este tipo de actividades, porque muchas empresas sí lo utilizan y no solamente para trabajos pues que se podrían decir en un esquema de limpieza, un esquema de técnicos, no, también lo utilizan para contratar servicios profesionales importantes para las empresas y pues bueno, acuérdate que también las empresas trabajan mucho por proyectos, entonces pues no pueden absorber en costos una nómina que solamente va a trabajar 3 meses o 6 meses en un caso, o máximo un año. Lo que buscan es cómo reducir costos para realmente llevar a cabo los proyectos y que no se genere ahí un tema también laboral importante, porque pues también hay que cumplir con las leyes cuando se tienen esa parte de situaciones. Sin embargo, la subcontratación lo que ofrece es justamente que otras empresas se hagan cargo de ese tema legal y que no les afecten los costos a las empresas. Bueno, la prueba de fuego va a venir en la confianza nuevamente que va a significar todas estas negociaciones para saber si el gobierno federal va a aceptar o no todas las recomendaciones que ha hecho la iniciativa privada. La iniciativa privada ha hecho muchas recomendaciones y no es la primera vez, ya lo ha hecho a través del Consejo Coordinador Empresarial, lo han hecho pues para tratar de salir del bache económico desde que se arrancó la pandemia, desde que veíamos que se iba a dar un golpe muy fuerte a la economía el año pasado y que iba a dar un coletazo todavía en este año, ya se habían dado varias opciones para que el gobierno federal las tomara en cuenta, sin embargo no lo hizo. El gobierno federal mantuvo su línea, ha mantenido su estrategia y pues bueno, ahora el tema de la confianza va a ser muy importante para que los empresarios digan, pues sí me sigo quedando o no en el país o sí me sigo quedando o no con mi inversión o de plano mejor me espero y no hago mi inversión hasta que se dé un escenario mucho más diferente a lo que estamos viviendo actualmente.
Sí hay una razón importante, ya lo comentamos, una razón importante por la visión que tiene el gobierno federal. Es cierto, avalamos mucho que los trabajadores tengan toda la seguridad, todos los beneficios de ley. Sin embargo, pues hay opciones y esas opciones me parece que se tienen que seguir analizando antes de llegar a una discusión intensa en el Congreso sin ningún cambio y sin ninguna propuesta integrada de la iniciativa privada, porque eso de no llevarlo así a cabo, o sea, si la propuesta llega, la iniciativa de propuesta llega sin ningún cambio, pues en consentimiento con la iniciativa privada, pues va a ser una ruptura todavía mucho más grande del gobierno federal, pues justamente con el sector privado y que se ha detenido la inversión hacia México y se ha detenido la inversión también, pues de muchos proyectos en la iniciativa privada. Si tomamos en cuenta el dato de la inversión que da a conocer el INEGI, esta está en sus peores niveles desde hace ya varios años. Así es que, pues más vale que tengamos prudencia, seamos conscientes de que se ha hecho un trabajo muy grande, muy importante, mucho cabildeo, muchas propuestas y que así se analice cada una y se lleve a cabo también una presentación en conjunto de lo que podría ser el nuevo outsourcing, Mariel. Pues así las cosas hasta el momento. Exacto, veremos cómo sigue esto del nuevo, como dijiste, outsourcing. A ver qué pasa, pues ya llegó febrero, ya estamos a menos de una semana, ¿no? Para comenzar el segundo mes de este pandémico 2021 con muchas iniciativas. Ya hablaremos de cómo se quedó en el camino la iniciativa propuesta por el senador Monreal para modificar las facultades del Banco de México y poder circular efectivo, ¿no? En divisas, lo que se prestaba a la mala interpretación, ¿no? Dicen la mayoría, ¿no? Del manejo del dinero sucio, ¿no? Entonces, vamos a ver muchas de las otras iniciativas, qué pasa, y lo que queremos ver es también qué programa de gobierno se llevará a cabo, porque no es lo mismo estar en el 2020 con un guardadito para enfrentar quién sabe qué venía con la pandemia, lo cual ya lleva 10 meses, que un año después, ¿no? No es igual. Entonces vamos a ver qué resultados, qué sensibilidad le brinda el COVID al presidente y al Congreso para que puedan armar un programa de crisis. Un programa de crisis que es como la que estamos viviendo. Muy bien, Hugo, ya muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Grupo en Concreto. Pues nos vemos ya mañana. Mañana, nada menos a las 10 de la mañana, tenemos una mujer destacada en el sector hipotecario, Paulina Prieto Higuera. Ella es vicepresidenta de crédito hipotecario y automotriz de Scotiabank y con grandes recomendaciones justamente en qué fijarse a la hora de elegir un crédito hipotecario. Tiene que ver tu edad, tiene que ver tu condición, si estás casado, si no, si son tasas fijas, variables, en qué fijarte. ¿Sí? Vamos a escuchar mañana esto a las 10 de la mañana. ¿Y qué tenemos a la 1 de la tarde? Sí, Mariel, tenemos negocios en concreto. Vamos a platicar sobre el tema de la tecnología, cómo está favoreciendo también a un sector interesante, que es el sector de los seguros, con una empresa que se ha dedicado mucho a este tema y que, bueno, vamos a tener ahí una plática pues bastante atractiva, sobre todo con muchas recomendaciones para aquellos que están emprendiendo, para aquellos que tienen negocios pequeños. Los esperaríamos mañana miércoles a la 1 de la tarde en Negocios en Concreto. Muy bien, pues aquí nos vemos 10 de la mañana, y después 1 de la tarde, Negocios en Concreto. Para mí es un gusto saludarte, desearte un gran martes. Pásala bien, cuídate por ti, por tu familia, por tu equipo de trabajo, por todos. Gracias a nuestros invitados de hoy, a Rodrigo Padilla, director general de Banco Inmobiliario Mexicano. Acuérdense que tienen su foro el próximo 28, el próximo jueves, 5 de la tarde, para ver perspectivas de la industria de la vivienda. Muchas gracias a Armando Turren también de Reserva Santa Fe. Qué gran proyecto, de verdad me dejó impresionada. Pocos proyectos como esos en el mundo, así que va a ser muy interesante conocerlo. Ya les platicaremos y mientras tanto les mando un abrazo virtual. Pásenla muy bien este martes.